El 9 de diciembre de 1774, la apacible y hermosa localidad española de Melilla era sitiada por un numeroso ejército del Sultanato de Marruecos, comandado por el sultán Mohamed Ben Abdallah y respaldado por artilleros británicos y mercenarios argelinos. Un experimentado ejército compuesto por cerca de 40.000 hombres y abastecido por el más moderno armamento y munición de la época. La ciudad fue defendida por una pequeña guarnición bajo el mando del mariscal Juan Sherlock, el cual fue enviado por el emperador Carlos III en calidad de comandante general y gobernador de la ciudad. Todo vaticinaba una derrota inminente, por lo que Sherlock envió al marino Juan Trinquini a bordo de un jabeque que puso proa hacia Málaga, en donde solicitaría los refuerzos más urgentes. De este modo, el 11 de diciembre llegaba a Melilla un barco francés con los demandados refuerzos. En la defensa de la ciudad participaron también el Regimiento Fijo de Melilla, los regimientos Zamora, Voluntarios de Cataluña, Princesa, Nápoles, Brabante y Bruselas, así como los reales cuerpos de ingeniería y artillería. Todas esas tropas eran un total de 3.251 militares españoles, menos de una décima parte del ejército agresor. Por otra parte, la Armada española mandó 2 escuadras comandadas por Antonio Barceló y José Hidalgo de Cisneros para bloquear el estrecho de Gibraltar, impidiendo así el abastecimiento británico de armamento y munición a las tropas agresoras. Durante el asedio, la población se refugió en las cuevas del Conventico y en las cuevas de la Florentina. También se llevó a las cuevas del Conventico a la Virgen de la Victoria. Las reducidas tropas españolas resistieron el ataque enemigo durante un periodo de 100 días, en los cuales cayeron sobre Melilla aproximadamente 12.000 proyectiles. Los melillenses y los ejércitos españoles defendieron como una piña ese asedio y el sitio finalizó el 19 de marzo, día de San José de 1775. Este año 2025 se cumplen los 250 años de la loable victoria y valiente resistencia del pueblo melillense, y para conmemorar este heroico gesto, la ciudad autónoma de Melilla, junto a la Fundación Melilla Monumental y a las Fuerzas Armadas Españolas, celebraron un emocionante acto, el cual tuvo lugar el 19 de marzo de 2025 frente al fuerte de Victoria Grande, y consistente en una impresionante parada militar que guió el acto de arriada de la bandera nacional y el homenaje a los caídos. Tras el majestuoso acto castrense, tuvo lugar la inauguración de la exposición 250 años del levantamiento del sitio de Melilla, situada dentro del propio fuerte de Victoria Grande. El acto fue presidido por el comandante general de Melilla, don Luis Cortés, acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, don Juan José Imbroda, y la delegada del gobierno, doña Sabrina Mo, junto a otras autoridades civiles y militares. Cabe destacar la presencia de los caballeros y damas alféreces, cadetes de la 82 promoción de la Academia General Militar de Prácticas en nuestra ciudad. El acto castrense se desarrolló a cargo de una unidad de honores del Grupo de Regulares de Melilla número 52, con la escuadra de gastadores, la nuba del Grupo de Regulares y la unidad de música de la Comandancia General de Melilla. También participaron el banderín de compañía, cornetín de órdenes y 2 secciones del GREC 52, además de los guiones de las unidades de la Comandancia General de Melilla y la unidad de servicios de la base discontinua USBAD Teniente Flomesta.
Tras la lectura del canto a la bandera, el presidente de la ciudad entró en el fuerte junto a dos representantes de las familias con más historia en Melilla para izar la bandera de Borgoña, la cual ondeará durante el resto del año en el fuerte. A continuación se procedió al arriado de la bandera de España mientras sonaban los acordes del himno nacional. Tras el arriado, los militares de tropa procedieron a recoger y plegar la bandera en forma triangular. El comandante general hizo entrega de la misma al presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, don Francisco Díaz, para su custodia como símbolo de unión para los melillenses y españoles. Después de la entrega de la bandera, se realizó el conmovedor acto homenaje a los caídos. La ceremonia terminaba con un desfile de la fuerza participante en el que las unidades presentes marcharon ante las autoridades y el público asistente. Tras el emotivo acto, se procedió a la inauguración de la exposición creada a tal propósito, donde el historiador y catedrático don Ignacio Ruiz Rodríguez, director general de Patrimonio Cultural y máximo artífice de la exposición, guió a las autoridades e invitados por las diversas salas de la misma, explicando detalladamente las particularidades de la exposición. La exposición se compone de 7 salas temáticas distribuidas por el interior del fuerte Victoria Grande y otras 2 salas anexas a derecha e izquierda del acceso al fuerte. Cada una de ellas ambientadas con motivos, utensilios, objetos y documentos de la época, así como maquetas meticulosamente creadas. Sala 1. Carlos III, sus símbolos y sus ministros. Nunca en la historia de la monarquía española esta se había extendido por tantos territorios. Aun a pesar de que con el Tratado de Utrecht, o los Tratados de Utrecht, porque fueron 3, la monarquía española tiene que ceder lo que son las posesiones europeas para realmente acabar con una guerra que se está prolongando ya demasiado en el tiempo, ¿no? Sin embargo, las incorporaciones territoriales sobre las cuales Carlos III ejercía su soberanía fueron inmensas. Nunca se había llegado a tanta extensión como en su reinado, ¿no? Transforma en gran medida lo que es la administración pública. Las famosas ordenanzas que ahora veremos, si queréis, sobre el ejército, están proyectándose en el tiempo hasta el siglo XX. E incluso las actuales ordenanzas están ciertamente copiadas de estas ordenanzas que se desarrollan en época de Carlos III. Sala 2. La monarquía hispánica en tiempos de Carlos III. Esta sala viene a representar lo que es esa monarquía hispánica.
Insisto, dentro de lo que es ese acontecimiento histórico que estamos celebrando en el año 74 y 75 del siglo XVIII, era una parte más de ese siglo XVIII de la monarquía hispánica al frente de la cual estaba Carlos III. En ese momento histórico estamos asistiendo no solamente a una expansión por el Mediterráneo y a la recuperación de importantes segmentos territoriales, sino que nunca en la historia se había cartografiado la parte del Pacífico norteamericano. Y eso se va a realizar también en época de Carlos III. Por esto, lo que estoy recreando aquí es, al frente del despacho de Carlos III, por supuesto en el centro está Melilla, pero también está un planiferio, en donde el monarca, a través de una serie de ministros ilustrados, está extendiendo lo español por zonas en donde nunca nadie había pasado. De hecho, podríamos hablar largo y tendido al respecto, pero ese Pacífico español del cual se habla en algunos libros de texto, que podríamos estar hablando, insisto, hasta el infinito, se está perfectamente definiendo en época de Carlos III. Antes de que los británicos llegaran a las llamadas islas Sandwich del Norte, lo que actualmente conocemos como Hawái, los españoles ya habían llegado. Y por lo tanto, algunos de estos mapas que ilustran esta sala, dentro de una mesa de trabajo donde Melilla está en el centro, estaban otras empresas importantísimas, no solo para la historia de España, sino también para la propia historia de la humanidad. Sala 3. El ejército y la armada. Esta sala se debe fundamentalmente a lo que es la colaboración del ejército. Aquí tenemos un cuadro destinado a lo que es el origen de la Pascua Militar. Y luego una serie de maquetas que nos han prestado nuestros militares, que las hemos puesto aquí en el centro para que la gente pueda observar también algunos elementos muy importantes de lo que es la conformación de esta Melilla de la segunda mitad del siglo XVIII. Sala 4. La capilla de Victoria Grande. Una exposición sobre el sitio de Melilla tenía que tener el blasón de Carlos III. Insisto, ahí podemos ver las armas históricas de los distintos territorios que conformaron a lo largo de los siglos la monarquía española, pero también tenemos referencias a lo que es determinados elementos propios del monarca español. Evidentemente vemos el collar del Toisón de Oro, cuyo primer maestre fue sin lugar a dudas Felipe I, lo que es el esposo de Juana de Castilla, y así se inicia una etapa en una orden propia de España que se extiende hasta la actualidad, en donde el maestre de la orden es, como ustedes saben, nuestro actual monarca, ¿no? Y en lo que era la capilla, y como también habrán podido comprobar, cada una de las salas tiene su propio sonido, se recrean los santos, las devociones propias de los melillenses. A la Virgen de la Victoria no la hemos puesto más abajo por casualidad, sino para recrear lo que era el lugar donde se encontraba, para ver las pinturas originales que todavía se conservan, ¿no? No es ningún menosprecio, sino todo lo contrario, un mayor aprecio todavía a nuestra Virgen de la Victoria, ¿no? No solo rinde la devoción que merecen y que siempre merecerán los santos melillenses, sino también en esta capilla está representada esa devoción de las distintas cofradías de Melilla. Y luego un recuerdo para la Virgen del Carmen, por aquello de la patrona de la Marina Española, una vez más en ese recuerdo, ¿no?, de la Virgen del Carmelo, los carmelitas, la Virgen del Carmen y la devoción que la Marina nos expresa cada día en torno a esta Virgen, esta devoción que tenemos, yo también, a la Virgen del Carmen.
Sala 5. El sitio de Melilla. Si se fijan ustedes, esta es la única sala que no tiene música, sino tiene cañonazos. Y no es casual este sonido de fondo, ¿no? Sino que es el homenaje a esos melillenses que durante el sitio de 110 días estuvieron recibiendo día tras día, tras día y tras día el sonido de los cañones enemigos, ¿no? Y en esta sala, pues aparte de una serie de paneles que recuerdan a esa Melilla, tenemos un lugar para las cuevas del conventico donde se refugiaron buscando el abrigo de esas cuevas, ¿no? Una serie de armamento que nos han prestado nuestros amigos los militares, una vez más, un uniforme que procede directamente de este museo del Ejército, e insisto, una serie de paneles que recuerdan los eventos más típicos de ese asedio, no solamente lo que son el elemento inmueble, sino también la marina, ¿no? Esa marina de Carlos III, en donde aparecen una serie de elementos que van a ser empleados, sobre todo el jabeque español, ¿no? En donde la figura de Barceló, que se sigue rememorando hoy en día. Si eres un buen marino, que tienes que ser por lo menos como Barceló, ¿no? Bueno, la figura del jabeque y el fuerte de Victoria Grande en donde nos encontramos. Sala 6. Los protagonistas de la defensa de Melilla. Las persecuciones que están sufriendo los católicos irlandeses, estos se están incorporando a los ejércitos españoles en distintos cuerpos, ¿no? De hecho, dentro de las investigaciones que yo he realizado, y sobre esto podríamos estar hablando largo y tendido, hay irlandeses al servicio de la monarquía española incluso antes de este cisma anglicano y las persecuciones religiosas que se están realizando en tierras irlandesas, ¿no? En Europa, el primer colegio de irlandeses para la formación intelectual de esas personas que luego se encargarían de evangelizar las tierras irlandesas con posterioridad, pero también otros territorios de la monarquía española, el primer colegio de irlandeses se crea en Alcalá de Henares. Y a imagen del Colegio de los Irlandeses de Alcalá de Henares se van a ir creando en otros lugares de España, pero también fuera de las fronteras españolas, ¿no? Esa sangre irlandesa se va a fusionar con la sangre española en la defensa de ese objetivo común, que no era otro que la cristiandad y que no era otro también, obviamente, que las defensas de los territorios adscritos a la monarquía del rey de España. La fidelidad de los irlandeses se va a materializar en distintos frentes de batalla, tal y como hemos visto con Sherlock, pero también su familia también estuvo al servicio de las armas de Carlos III y de otros monarcas. Pero también lo estamos viendo a esos irlandeses en tierra de América. En Cuba hubo muchos irlandeses en los ejércitos españoles. En los distintos virreinatos que coronaron la presencia de España y territorios americanos también hay irlandeses. Pero también hay irlandeses en Filipinas. Y por lo tanto, la sangre irlandesa tan unida a la sangre española en la defensa de lo español es este homenaje. Sala 7. La Gaceta de Madrid y el sitio de Melilla. Va a detallar desde el primer momento lo que es el sitio de Melilla, a través de una serie de escritos repetidos por Sherlock, pero también por parte de la Real Armada, en donde está hablando también de los distintos navíos, los distintos enfrentamientos militares, etcétera, en donde Melilla es el elemento central en torno a lo que es la defensa de lo español, ¿no? Bueno, pues aquí he hecho una especie de selección, insisto que es mucho más amplia. Entonces, lo que es una selección de los textos más significativos en torno a lo que es ese boletín oficial del momento en torno a Melilla, ¿no?
En el primer salón, a la derecha del acceso, encontramos varios documentos de la época, así como un busto del mariscal Sherlock y un espacio con la proyección didáctica de un interesante audiovisual sobre la historia y la época del sitio de Melilla. Desde su incorporación en 1497, Melilla ha enfrentado innumerables amenazas. En el salón, a la izquierda del acceso al fuerte, se encuentran varias maquetas de la ciudad, así como la recreación de un cuarto militar de la época, un cuadro de Carlos III, bustos y retratos de los protagonistas, entre otros cuidados detalles de la exposición. Este acto institucional y la exposición muestran una clara constancia de que Melilla no estuvo sola en aquella época, sino que toda España la apoyó, y que del fruto de aquella honorable y valiente resistencia surge la actual ciudad autónoma española, moderna y próspera.